Buenas tardes. Para este miércoles tenemos la palabra en 2 Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 1. Ahí dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y tal como fue dicho por nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos trae de lo que es de Él y nos lo hace saber. Y entonces ese Espíritu Santo permite que conozcamos cuál es la riqueza de la gracia. Hemos escuchado muchas definiciones acerca de la gracia. Muchas veces hemos escuchado que es el amor inmerecido, pero también ahora el apóstol dice en ese mismo sentido, es la dedicación que Dios nos dispensa sin merecerla. Pero me pregunto a veces, ¿reconocemos esa gracia? ¿Sabemos para qué sirve? Por un lado, es gracia que Dios permita que nosotros lo podamos conocer. Es gracia porque conocer a Dios es conocer sus propósitos, conocer sus medios, conocer sus formas, conocer sus caminos, poder sumergirnos en su amor, poder sentirnos de alguna manera en la patria celestial aún antes de haber llegado, poder sumergirnos en la palabra y en el sentido de nuestro Señor Jesucristo. Es gracia que por la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, Él nos haya hecho participar de la plenitud de la gracia que deviene de su sacrificio. Porque sin el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no tendríamos libertad, no podríamos salir de nuestras prisiones espirituales y no tendríamos alternativa. Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo abrió la puerta para que nuestros pecados fueran perdonados y para que la culpa fuera borrada. Y entonces confiamos en Dios, sin ningún tipo de ataduras en el ejercicio de esa libertad que nos ha dado. Y como siempre escuchamos, confiar quiere decir que esperamos el resultado de Dios. No lo controlamos, no andamos viendo a ver cómo hace las cosas, ni cuándo, ni por qué, ni de qué manera, sino que confiamos en nuestro buen Dios. ¿Y para qué sirve la gracia? Vieron que a veces uno cuando sale de casa, que va al trabajo o al estudio, a veces se olvida algo y entonces tiene que volver a buscarlo. A veces es un papel, a veces es el teléfono, a veces es la lista de lo que teníamos que comprar en el supermercado. Y me pregunto si hay alguna vez que salimos de casa olvidándonos de que nosotros somos el objeto de esa gracia. Nosotros somos aquellos sobre los cuales esa gracia de Dios recae. ¿Y será posible que alguna vez salgamos de casa sin llevar con nosotros esa certeza de que la gracia de Dios está sobre nosotros? Porque volvemos a buscar el teléfono, volvemos a buscar la lista del supermercado, volvemos a buscar un papel que nos olvidamos y que respondía a nuestro trabajo, pero a veces no volvemos a buscar ese concepto central, entrañable, de que nosotros somos el objeto de esa gracia, somos aquellos sobre lo cual esa gracia recae. La gracia, hermanos, es la manifestación del Espíritu Santo. Y como portadores del tal tenemos que ejercitarnos en ese vínculo con el Espíritu Santo, que nuestra alma se vincule con ese Espíritu Santo. Hermanos, y yo lo siento como que el Espíritu Santo nos sopla al oído. Mire si estuviéramos en un examen o si estuviéramos en una entrevista y no nos acordamos muy bien de lo que tenemos que decir o de lo que tenemos que escribir y alguien viniera y nos soplara al oído la respuesta justa, la respuesta exacta, la posición correcta. Jesús dijo: el Espíritu Santo va a traer lo mío y te lo va a hacer saber. Es gracia, hermanos, que seamos alimentados por la palabra y por el sacramento, porque de vuelta no es la palabra de un hombre aquí o allá, es la manifestación del Espíritu Santo que despierta esa palabra y la coloca en nuestra alma para que podamos crecer y para que podamos alcanzar aquello que el Señor espera. Esto es ser un hijo de Dios.
Y entonces dice acá, hermanos, no podemos contra el mal solos. No podemos ir a Dios y mostrarle al final de nuestros días cuáles han sido nuestros éxitos y nuestras derrotas. Porque sin esa manifestación del Espíritu Santo, sin nuestro Señor Jesucristo, sin la gracia de Dios, no habrá victoria. Y entonces, también es gracia que podamos sumergirnos en el arrepentimiento, porque el arrepentimiento borra la culpa. Casi es una cuestión de identidad. Cuando podemos apropiarnos de esa gracia, entonces somos una persona distinta. Pero la gracia también obra como un límite. Cuando a un apóstol lo aquejaba un dolor muy intenso, Dios le dijo, bástate mi gracia. Como si la gracia pudiera no solamente calmar ese dolor, sino que también ponía el límite. La gracia de Dios es tan suficiente, es tan vasta, es tan plena, es tan profunda que cubre todas las cosas. No hay como la gracia de Dios. Y entonces dice acá en 1 Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y Jesucristo se manifiesta. Es tiempo de gracia, hermanos. Es tiempo de volver a buscar ese sentir cuando lo hemos olvidado, de que somos partícipes del plan de redención, de la obra redentora de Dios, que guiada por los apóstoles, entonces conduce nuestra alma por la palabra y por el sacramento hacia el encuentro con el Señor. Y entonces en Romanos 5:20 dice, porque la gracia entonces es también sobre aquellos que permanecen fieles, ¿no? Por eso dice acá en 1 Pedro, ceñid vuestros lomos, ¿no? Ajustate. De vuelta, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No es una espera pasiva, es una espera activa. Tenemos que ser sobrios, que ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Y en Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay pecado, tomá, yo te pongo más gracia. Hay más pecado, tomá, yo pongo a disposición tuya mayor gracia, esa misericordia. Dice acá, nadie puede impedir que su plan de redención se haga realidad. Y que entendamos eso, que creamos eso, que estemos convencidos de eso y que andemos en el seguimiento de eso. Eso también forma parte de la gracia que ha sido con nosotros. Con los saludos del amado apóstol de distrito, de los apóstoles, de los obispos y de los hermanos con los que nos comunicamos aquí y allá, les deseo un bendecido día. Hasta pronto.